Y bueno, a continuación vamos a hablar sobre los diferentes tipos de muestreo, ya que realmente la muestra es una de las formas más útiles de analizar alguna situación importante que se requiere para un estudio estadístico. Vamos a ver que existen algunos tipos de muestreo, como por ejemplo el muestreo probabilístico o aleatorio, el cual es el necesario para hacer inferencias sobre la población debido a que eliminan sesgos de selección, producen errores aleatorios medibles y el error de muestreo puede hacerse pequeño aumentando la muestra. También vamos a observar que existe la muestra aleatoria simple, la cual es aquella donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. No es conveniente cuando se trabaja con personas. Y también vamos a observar el muestreo sistemático. Este muestreo es útil cuando se tiene listado de personas, empresas o instituciones y se desea una muestra. En este caso, vamos a entender que esta fórmula que tenemos por aquí es muy importante para poder determinar la muestra que nosotros queremos. Un ejemplo de la utilización de esta fórmula podría ser una donde se debe tener en cuenta que si la n es la población y n minúscula es la muestra, entonces k es igual a la población dividido entre la cantidad de elementos que deseamos que tenga la muestra. Esto me sirve tanto para elegir el primer término como para elegir todos los siguientes. Vamos a entender que el primer elemento se debe escoger entre 0 y k. Y luego de ahí en adelante le vamos sumando un k y un k y un k a cada elemento de la lista. Vamos a ver qué sucederá si tenemos 3.500 pacientes diabéticos y queremos una muestra de solamente 500 pacientes diabéticos. Obviamente, porque realizar un estudio de sangre en 3.500 personas es mucho más lento y complejo y caro que solamente con 500 personas. En este caso, 3.500 se divide entre 500 y el resultado que nos da es 7. Esto quiere decir que vamos a elegir como primer elemento a un paciente en la lista de diabéticos que se encuentre entre la primer posición y la posición 7. Y luego elegimos los demás de tal forma de que le sumamos 7 al elemento que acabamos de colocar. Es decir, si el que elegimos de primero es el 3, un número entre 1 y 7, el segundo sería 10, porque 3 más 7 es igual a 10. Y el tercero sería 17, porque 10 más 7 es igual a 17. Y así sucesivamente. Desde luego aquí estamos hablando de una lista de pacientes enumeradas de 1 a 3.500. Lo cual, si se dan cuenta, pues es un trabajo bastante elaborado que probablemente con Excel se puede resolver fácilmente. Más adelante vamos a trabajar un poquito con Excel, pero de momento nos vamos a encargar de comprender este tipo de fórmulas. También existe el muestreo estratificado. Vamos a comprender que el muestreo estratificado es cuando se divide la población en estratos. Veamos un ejemplo. En el caso de que si en la Universidad Santa Lucía hay 8.000 hombres y 7.000 mujeres, y queremos una muestra de 150 personas, entonces lo vamos a estratificar tanto en hombres como en mujeres, de tal forma que tomamos 80 hombres y 70 mujeres. Para esto vamos a tener en cuenta un detalle importante. Por ejemplo, si tenemos 8.000 hombres y 7.000 mujeres, nos vamos a dar cuenta que si sumamos 8.000 y 7.000, el resultado que nos da es 15.000. Es decir, que realmente estamos tomando uno de cada 100 pacientes, ya sea de hombres o de mujeres, para poder tomar una muestra, por lo cual podemos ver que tenemos 150 como muestra. Lo cual me indica a mí que solamente estamos quitando los 2 ceros del final. Entonces, si queremos tomar la muestra de hombres de forma estratificada,
quitamos los dos ceros y nos damos cuenta que necesitamos 80 hombres, lo cual representa también a 1 de cada 100 hombres. Quitamos los dos ceros de la muestra de mujeres y así nos damos cuenta que vamos a necesitar 70 mujeres. Pero para esto realmente tenemos que obtener la información de cuánto es el porcentaje que va a representar la muestra del total de personas que vamos a estudiar, lo cual es un trabajo que vamos a realizar más adelante. Existen algunos estratos posibles, como por ejemplo el género, como en el caso del ejemplo anterior, los grupos de edad. A veces es importante tener en cuenta que si estamos hablando de situaciones con la salud, pues en ciertas edades se dan algunas diferencias importantes a nivel físico que promueven algún tipo de diferencias serias a nivel de salud. Por ejemplo, se dice que los niños presentan más afecciones con respecto a las enfermedades como la gripe. Para esto necesitaríamos hacer un estudio y enmarcar bien las edades importantes para hablar de la niñez. Luego se dice que en la adolescencia presentan menos afecciones. Bueno, entonces habría que realizar los estratos necesarios para poder analizar la adolescencia y así sucesivamente. Es por esto que a nivel médico existe, por ejemplo, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Estos son estratos importantes de análisis médico. También podríamos analizar el grado académico, como por ejemplo si queremos ver cuál es la situación por la cual los pacientes tienen problemas a la hora de consumir los medicamentos recetados por el médico. Tal vez se podría registrar que existe un porcentaje grande que depende del grado académico para comprender la importancia de consumir el medicamento de la forma adecuada. Estoy especulando, obviamente, porque no necesariamente tiene que ser así. Sería bueno realizar un estudio al respecto. También existe el muestreo por conglomerado, el cual nos ayuda cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población. Veamos un caso típico que no está muy relacionado con la salud, pero sin embargo funciona para explicarlo bien. Si vamos a estudiar cuál es la opción de voto de los costarricenses, tema que pronto se pondrá de moda, nos vamos a dar cuenta de que no podemos ir casa por casa por todo el país. Entonces vamos a tomar las poblaciones más conglomeradas de cada provincia, hacemos una pequeña encuesta en cada conglomerado, que el cual sería Alajuela, San José, Cartago, etc. Y de esto sacamos las conclusiones para el resto del país. Veamos un ejemplo desde el área médica, que se quiere analizar cuáles son los lugares en donde más se ve el problema del virus de la gripe. Entonces, no podemos hacer un estudio en todo el país con todas las personas. Por esto tomamos las zonas que son secas, las zonas húmedas, las zonas boscosas, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo podría ser que se requieren estudiar las afecciones más recurrentes en los pacientes diabéticos de Costa Rica. Y entonces de nuevo hacemos conglomerados, buscamos las ciudades más importantes que tienen más personas y hacemos el estudio. Estos son ejemplos de muestreo por conglomerado. También vamos a entender que existe un concepto muy importante al cual vamos a llamar marco muestral o marco de muestreo, el cual no es más que una lista de elementos que conforman el universo que está por estudiarse. Entendamos aquí universo como el total de elementos posibles. Por ejemplo, si tomo 500 pacientes diabéticos y tenía 3.500 pacientes, el universo es 3.500, pero el marco muestral son solo los 500 pacientes que voy a estudiar, los cuales se conocen como unidades muestrales. Cada paciente diabético es una unidad muestral. Cada uno de estos elementos comparten características que los permiten identificarse. Y desde luego, en este caso, la característica que lo identifica sería un paciente diabético que presenta gripe o que no presenta gripe, que presenta COVID o que no presenta COVID.
y así sucesivamente. Y de esta forma vamos a comprender que la estadística en el caso del área médica es sumamente importante para elegir algunos datos, organizarlos y además explicarlos. En mi caso tengo un poquito de experiencia, no mucha, en el trabajo de la estadística con respecto al área médica porque yo laboré un tiempo. Yo desde luego no era un puesto muy importante, pero sí estaba trabajando en un área de salud. Y desde luego al darse cuenta de que yo estaba estudiando matemática, pues me utilizaban para realizar este tipo de cosas. Una de las cosas importantes, por ejemplo, está en cuanto al hecho de la obesidad de las personas. De estos se almacenan muchos datos, inclusive hoy en día podemos estar seguros de que la obesidad se transformó en un problema de salud importante, tanto como para denominarlo pandemia, lo cual es sumamente importante tenerlo en cuenta, tenerlo contabilizado, tenerlo organizado y hacer análisis sobre esto para tratar de hacer cambios a nivel social. Si ustedes se preguntan qué tipo de cambios se pueden realizar en algo como la obesidad, pues se van a dar cuenta que inclusive en algunos restaurantes de comida rápida ya no sirven algunas porciones de mayonesa y cosas por el estilo con tal de cumplir algunas exigencias. Yo sé que, bueno, la forma de preparar y todo lo demás nos hace dudar de este tipo de compromiso de la empresa, pero bueno, es por esto que se dan este tipo de cambios, por estos tipos de análisis, las conclusiones que se sacan de aquí, todo lo que nos está dando, por ejemplo, las clínicas públicas y privadas del país nos ayudan a tratar de buscar esto. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero la moda de la comida light, dietética y sin todas las cosas que les han quitado, no es casualidad, es producto de estas conclusiones. Eso es todo por este video. Muchas gracias.